Muy buenas a todos. Vamos allá con la presentación que nos corresponde. Como siempre, comenzamos pidiendo a nuestra Madre, la Santísima Virgen, su ayuda para acoger la gracia del Señor, para discernir qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. En este pasaje en concreto, que recordamos era el de la caída en el pecado, es decir, ese primer pecado que llevan a cabo nuestros padres Adán y Eva. Para comenzar, recordamos en primer lugar dónde se encuentra este pasaje. Lógicamente, se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Este libro del Génesis, que está en el Pentateuco, recordamos solo esto un poquito por alto, como ese Pentateuco, es decir, esos 5 libros, esos 5 primeros libros de la Biblia, está formado por el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Pentateuco. El Pentateuco, que para los judíos es la Torá, es la ley. Vamos a recordar simplemente un poco, de forma muy esquemática, este libro del Génesis, para recordar un poco la lógica que tiene este libro, que nos puede parecer que tiene muchísimos contenidos, muy variopintos, y sin embargo tiene un orden muy claro. De primeras tenemos en la primera parte de los capítulos 1 al 11 del Génesis, tendríamos 4 momentos clave, que son los que tenemos aquí a la izquierda. Y luego ya pasaríamos en la segunda parte de los capítulos 12 a 50 de esos 4 grandes personajes que aparecerán en la segunda parte del libro. Bueno, vamos a ver entonces dentro del Génesis el pasaje que nos ocupa hoy y el resto de los pasajes un poquito por alto. De esa manera comenzamos en la creación. En la creación, que sería capítulos 1 a 2, y la primera parte del capítulo, lo que es el capítulo primero completo y el comienzo del capítulo segundo, es cuando se desarrolla esos 7 días de la creación. Después de esa explicación, ese desarrollo de esa evolución dentro de la creación, tendríamos luego ya la segunda parte, que sería, como aparece aquí, aparece aquí el hombre, el huerto y la mujer. Bueno, nos hacemos una idea, en la primera parte ya aparecía la creación del hombre, pero según una tradición, y en esta segunda parte se nos dan más detalles a partir de esta otra tradición que comenzaría en el versículo 5 del capítulo 2 y seguiría todo lo que es el capítulo 2 completo. Aquí se nos habla con más detalle de esa creación del hombre, de la mujer y de su, digamos, el sentido que va a tener su vida o que tendría que tener su vida en ese jardín del Edén. Desgraciadamente no es así, porque luego en el capítulo 3, que es también lo que nos ocupa hoy estábamos con esa segunda parte del capítulo 2 y el capítulo 3, es cuando ya aparece el pecado dentro de la creación, algo que no es creado lógicamente por Dios. Dios todo lo que crea es bueno y muy bueno, como él dice, pero surge este pecado. Bueno, pues este es el capítulo 3, que es el que teníamos también hoy, y a partir de ahí ya pasamos al capítulo 4, cómo ese pecado se va extendiendo. Es esas consecuencias de ese pecado original que se van manifestando en toda una serie de pecados hasta llegar a nuestros días. De esa manera, en el capítulo 4 se nos habla de ese terrible pecado de Caín. Después de ese pecado de Caín, del capítulo 4, entramos en el capítulo 5, que es esa genealogía, desde Adán hasta Noé. Recordamos también la importancia de las genealogías en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento con mucha más razón. Era fundamental darle ese peso, esa base a esos personajes bíblicos. De esa manera aquí aparecerá esta primera gran genealogía, como vemos aquí a la derecha, que surge desde Adán, desde el primer hombre, hasta en este caso Noé. Toda esa evolución. Pasado este capítulo 5, pues ya comenzamos con lo que es la parte del diluvio universal. Capítulos 6 a 9. Primero capítulo 6, se nos muestra ese mundo, cómo se ha ido corrompiendo y cómo se manifiesta ese plan de Dios para volver otra vez a purificar a la humanidad, que se plasmará en ese mensaje a Noé. Aquí vemos esa imagen de ese pueblo que en ese momento ya pasa olímpicamente de Dios, pasa del culto, pasa de darle ese culto debido a Dios, y como ahí Noé
manifiesta esa voluntad de Dios y manifiesta esa advertencia, ese primer aviso a la humanidad por lo que va a ocurrir. Bueno, pues capítulo 6. Pasamos luego ya directamente a los capítulos 7 y 8, donde se desarrolla todo ese diluvio, esa consecuencia del diluvio, que es lo que va a ocurrir. Para luego, después del diluvio, capítulo 9, encontrarnos de nuevo ya con esa humanidad, ese germen de nueva humanidad ya purificada, que llevan a cabo ese primer acto de ofrenda a Dios, ese acto litúrgico, y ahí se manifiesta ese pacto, digamos esa manifestación tan clara, tan patente, tan física del pacto, de ese pacto que Dios hace con esa nueva humanidad, que se refleja en ese arco iris. Bueno, pues después de ese capítulo 9 llegamos a la dispersión de la descendencia de Noé. Capítulos 10 y 11. En el capítulo 10, lo que se llama también la tabla de las naciones, es donde se nos explica cómo estos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se van a extender por lo que era la tierra conocida en esos momentos, y es lo que aparece un poco en este mapa. Y después de esto, el capítulo 11, toda esa descendencia volverá otra vez a incurrir en el pecado, en la idolatría, en buscarse a sí mismos en vez de buscar a Dios, y de esa manera también surgirá ahí esa situación de la Torre de Babel, capítulo 11. Bueno, pues esto sería la primera parte, capítulos 1 a 11, como decimos, del libro del Génesis, para luego pasar, digamos, a esa segunda parte, que es ya, hay un salto radical, porque aquí empieza ya lo que sería la parte más histórica, es decir, a partir de Abraham, capítulo 12, hasta el capítulo 50, es cuando van surgiendo ya estos 4 personajes. Los 11 primeros capítulos, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo esto, la Iglesia siempre ha definido que no se puede entender como, pues eso, como la historia como la entendemos nosotros. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Sin embargo, luego a partir del capítulo 12 ya digamos que estos serían ya capítulos históricos. Aquí tenemos ya estos 4 grandes hombres dentro del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, estos 3 grandes patriarcas, más luego José. Bueno, vamos a ver entonces un poquito, también resumiendo de una forma muy por alto, estos capítulos. Del 12 al 36 se nos habla de estos grandes patriarcas. Abraham es ese cambio, digamos, total dentro de ese desarrollo literario, porque ahí nos surge esta figura de Abraham, ya figura histórica totalmente, que parte de Ur, ciudad de los caldeos, en la actual Mesopotamia, antigua también Mesopotamia, en la actual zona de Irak. Bueno, pues tenemos a Abraham, tenemos a su hijo Isaac y tenemos al hijo de Isaac, Jacob. Y a partir de Jacob, esos 12 hijos de Jacob que conformarán las 12 tribus de Israel. Y luego ya de los capítulos 37 a 50 es cuando se nos explica ya la circunstancia de José, este hijo de Jacob, todas las situaciones tan variopintas que no vamos a entrar ahora, que le llevarán a terminar en Egipto. Y ahí, a través de José, también ese pueblo de Israel, estos 12 hijos de Jacob, incluido Jacob en ese momento, irán también a Egipto para salvarse de la hambruna, y será esa emigración a Egipto lo que producirá que el pueblo de Israel esté en ese momento, a partir de ese momento, en Egipto. Bueno, pues digamos que con esto, con esta emigración a Egipto, terminaría este libro del Génesis, porque luego ya, estando en Egipto, es cuando se nos desarrollan los otros 4 libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 4 centrados ya en la figura de Moisés, que surge al comienzo del Éxodo, en ese momento que están en Egipto, pero ya están en una situación de esclavitud, hasta que luego ya al final del Deuteronomio será cuando vayan a entrar en la tierra prometida. Y ahí recordamos ya cómo terminará este Pentateuco y comenzaremos ya con el libro de Josué, ya en la tierra prometida, sin Moisés, que habrá fallecido, y ya con la figura de Josué. Bueno, pues habiendo visto esto así un poco por alto, nos centramos otra vez en el Génesis. Una cuestión fundamental al hablar del Génesis es lo que hablábamos un poquito al principio. ¿Cómo interpretar el Génesis? Claro, tenemos la situación de decir, ¿estos pasajes son históricos como nosotros entendemos la historia o no es tanto así? Aquí vamos a recurrir en primer lugar a San Juan Pablo II, porque él en concreto ya en el año 1996 abordó este tema.
hablando vinculado con la evolución. Y él hablaba en concreto sobre cómo se debe de leer precisamente el relato bíblico de la creación. En este texto que él desarrolla en el año 96, él lo que hace es simplemente recordar lo que ya el magisterio de la Iglesia había argumentado desde la encíclica Providentissimus Deus, una encíclica del año 1893 promulgada por León XIII. Bien, lo que ya nos decía San León XIII, era que el autor del Génesis no tenía la intención de dar una explicación científica de cómo crea Dios el mundo. El objetivo no es ese, sino que el objetivo va mucho más allá de esto. Para entender un poco este sentido de lo que implica esa, entre comillas, historia de esos 11 primeros capítulos del Génesis, recordamos cómo a partir de Abraham ya es diferente, ya se toman como pasajes ya históricos como nosotros lo podemos entender, pero no los 11 primeros capítulos. Aquí es un poco también como el ejemplo que ponía el Señor con el grano de mostaza. Aquí nos relata, por ejemplo, San Mateo, de capítulo 13. Ponía el ejemplo del Señor: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Bueno, aquí evidentemente a día de hoy sabemos que la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas, pero lo que el Señor hace aquí no estaba presentando, digamos, un principio científico de botánica, sino que lo que hacía el Señor era simplemente hablar a los hombres de su época en el lenguaje propio de estos personajes, de estos hombres, y refiriéndose en base a sus experiencias. Es decir, ellos lo que conocían como semilla muy pequeña era la semilla de mostaza. Para ellos era la semilla más pequeña, pero eso simplemente era algo que utilizaba el Señor en base al conocimiento de estos hombres que le escuchaban del siglo I, palestinos. Es decir, en nuestro caso, igualmente, a lo largo de la historia, el Señor se ha ido amoldando también a nuestra mentalidad, a nuestra psicología, a nuestras capacidades, para darnos a entender cosas de una grandísima profundidad que nosotros ni siquiera a día de hoy, por muchos conocimientos científicos que tengamos, estamos capacitados para abarcar. Y es también un poco lo que decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Él decía también: en la época de la ciencia y de la técnica, es decir, a día de hoy, por ejemplo, ¿cómo debemos comprender las narraciones del Génesis? La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, quiere en cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. Es decir, no nos podemos quedar, digamos, en nuestra mentalidad cientificista, a nivel también histórico o historicista, de intentar entender, interpretar todo lo que aparece en el Génesis, en esos primeros 11 capítulos, como nosotros lo relataríamos pues, en un estudio científico histórico actualmente. Es decir, lo que manifiesta la tradición de la Iglesia es que esa historia de los primeros capítulos del Génesis no es un mito, no es mitología, pero es una historia explicada con un lenguaje mítico. Es lo que se entiende como metahistoria, es decir, algo que va más allá de la historia. Ahí se nos presentan unos hechos que no son fantásticos, no es mitología, sino que son unos hechos, entre comillas, históricos, pero que no nos explican cosas al nivel de lo que nosotros entendemos e interpretamos hoy en día como una historia, como podemos entender pues, la Guerra Civil Española, la Revolución Francesa o lo que sea, sino que son unos hechos que no dejan de ser históricos, pero que buscan algo mucho más allá. Buscan, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, el comprender una verdad auténtica y mucho más profunda que de otra manera nosotros todavía no podemos abarcar, ni podemos entender. Eso sería la metahistoria, es decir, va más allá de la historia. Con lo cual no es tanto el intentar profundizar en qué ocurrió exactamente en esos pasajes del Génesis, sino tratar de interpretar qué es lo que el Señor nos quiere manifestar, qué verdades profundas el Señor nos manifiesta a través de esos pasajes, que evidentemente es mucho más enriquecedor de cómo pasaría literalmente y exactamente. Esto es un error que comete mucha gente, tanto en el ámbito católico, pero especialmente en el ámbito protestante, porque ahí está también lo que se llama el literalismo, que es
en el fondo un gravísimo error y que la Iglesia siempre lo ha manifestado desde los primeros padres de la Iglesia. No podemos caer en la literalidad, en tratar de entender literalmente lo que aparece en muchos pasajes de la Biblia y especialmente en estos que estamos diciendo. Por eso los papas y la tradición de la Iglesia siempre, San Agustín en concreto insistía muchísimo en eso, se basa esa interpretación en la interpretación propia que ha hecho la Iglesia, en la tradición de la Iglesia para interpretar los pasajes bíblicos. Con lo cual, el planteamiento de la Iglesia siempre ha sido este. Una metahistoria, es decir, esa historia que no deja de ser historia, pero que está planteada, explicada o manifestada con un lenguaje mítico y que nos manifiesta, como aquí aparece, esas verdades profundas y auténticas que de otra manera son imposibles de manifestar. Bueno, pues intentando aclarar esto, que es una cuestión que es muy importante, porque ahora estamos centrados precisamente en un pasaje de esos primeros capítulos del Génesis, vamos ya en la siguiente parte, en la segunda parte, a entrar de lleno ya en este pasaje, concretamente de Adán y Eva y de esa aparición del pecado en la creación.